Hola, habitantes de las sombras. Soy Dante, y estoy feliz de tenerlos aquí, listos para otra historia que les helará la sangre. Antes de empezar, dejen en los comentarios de qué país me ven y a qué hora ven este relato. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse y activen la campanita para no perderse ninguna de las historias que les traigo cada día. Ahora, prepárense, porque lo que viene les hará mirar 2 veces cada sombra en su habitación. El calor de esa tarde aún me quema la memoria. El aire pesaba como una manta empapada en sudor, cargado con el olor a tierra seca y flores marchitas. En ese entonces vivía en un pueblo perdido entre las montañas de Guerrero, donde las calles empedradas guardaban secretos más viejos que la iglesia del centro. Y justo enfrente de mi casa, vivía ella. No diré su nombre. Ya no me atrevo a pronunciarlo en voz alta. Desde el primer día que la vi, supe que estaba perdido. No era solo su belleza, sino esa manera de moverse, como si el aire a su alrededor se doblegara para no rozarla sin permiso. Cada mañana me asomaba a la ventana solo para verla pasar camino al mercado, con su vestido blanco ondeando como una bandera de rendición que yo no estaba dispuesto a aceptar. Fue don Eliseo, el viejo que vendía carbón en la esquina, quien me habló de la señora de la casa azul. «Si de verdad la quieres, ella te ayuda», me dijo mientras escupía al suelo un chorro de tabaco masticado. «Pero cuidado, muchacho. Los caminos del amor forzado siempre llevan al mismo lugar». La encontré al final del callejón de los suspiros, donde las paredes sudaban humedad incluso en pleno verano. La puerta estaba pintada con símbolos que hacían arder los ojos si los mirabas demasiado tiempo. Al tocar, sentí como si algo me hubiera mordido la yema de los dedos. La mujer que me recibió no parecía una bruja de cuento. Vestida de luto, con las manos cubiertas de anillos oxidados, me estudió con unos ojos que no reflejaban la luz de las velas. «No vienes por amor», dijo antes de que yo hablara. Su voz sonaba a miel derramada sobre metal oxidado. Le conté mi obsesión. Cada palabra que salía de mi boca hacía que las sombras en los encones se retorcieran como gusanos al sol. Cuando terminé, sacó un cuchillo con el filo manchado de algo que no quise identificar. «Para atar un alma, primero hay que desatarla de todo lo demás», murmuró mientras envolvía un muñeco de trapo con un mechón de cabello que no le había dado yo. El ritual duró hasta que los gallos anunciaron el amanecer. Recité palabras que quemaban la lengua, bebí un líquido que sabía a pena y culpa fermentadas. Cuando terminó, la mujer me agarró la cara con sus manos frías como piedra de río. «Funcionará cuando la luna esté más hambrienta», susurró. «Pero recuerda, lo que llamas, viene. Lo que ates, se queda». Los primeros días fueron normales. Demasiado normales. Empecé a pensar que todo había sido un engaño hasta que, en la madrugada del 4.º día, escuché unos golpes suaves en mi puerta. Al abrir, la encontré de pie en mi umbral, con el vestido empapado como si hubiera caminado bajo la lluvia, aunque no había caído ni una gota en semanas. Sus ojos. Dios, sus ojos ya no eran los mismos. «¿Me esperabas?», preguntó con una sonrisa que mostró demasiados dientes. La invité a pasar. ¿Qué más podía hacer? Era lo que había pedido, ¿no? Pero cuando cruzó en umbral, las velas se apagaron solas. Y en la oscuridad, sentí otras manos tocándome, otras voces susurrando. Porque el amor que yo había invocado no era solo el de ella. Al día siguiente, su familia la reportó como desaparecida. La buscaron por todo el pueblo, revisaron el río, preguntaron en los pueblos vecinos. Yo me quedé callado, fingiendo preocupación mientras en mi casa, las noches se llenaban de susurros y pasos que no eran del todo humanos. Hasta que anoche ocurrió lo peor. Me desperté con un peso en el pecho, como si alguien se hubiera acostado sobre mí. Al abrir los ojos, la vi inclinada sobre mi cara, su cabello gotando un agua negra que olía a tumba recién abierta. «Me llamaste», dijo con una voz que venía de muy adentro,
como si algo más hablara a través de ella. Y ahora nunca me iré. Pero lo que me heló la sangre no fueron sus palabras. Fue cuando, al voltear hacia la puerta de mi habitación, vi a la otra sonriendo desde las sombras, repitiendo exactamente los mismos movimientos, como un espejo retrasado. Y supe entonces que mi amarre había funcionado demasiado bien. Porque había traído de vuelta algo que se parecía a ella, pero no era ella. El amanecer nunca llegó a mi casa después de aquella noche. Desde que esa cosa con su rostro se instaló en mi hogar, el tiempo dejó de comportarse como debería. Los relojes marcaban las 3 de la madrugada durante horas, las velas ardían sin consumirse y el frío. Dios, ese frío que se filtraba por las grietas de las paredes, como si el invierno hubiera decidido anidar en mis huesos. Al principio intenté racionalizarlo. Fue el cansancio, me decía mientras lavaba las sábanas manchadas con ese líquido oscuro que goteaba de su cabello. Un sueño, nada más. Pero luego empezaron los ruidos dentro de las paredes, arañazos metódicos, como si alguien estuviera cavando un túnel desde el otro lado. Y los espejos. No podía evitarlo. Cada vez que pasaba frente a uno, veía su reflejo moverse un segundo después que yo. La señora de la casa azul había advertido sobre el precio. Ahora entendía por qué su sonrisa mostraba tantas ausencias cuando le entregué el mechón de cabello que no era mío. Día cuarto de la desaparición. Encontré el primer regalo al amanecer, su collar de plata, el que siempre llevaba puesto, colgando del picaporte de mi puerta. Las cuentas estaban calientes al tacto, como recién sacadas de un horno. Ese mismo día, la radio del vecino empezó a transmitir susurros entre las canciones. No eran palabras, solo gemidos ahogados, el sonido de alguien intentando recordar cómo formar sílabas. Día séptimo. Los perros del barrio aullaban dirigiendo sus fauces hacia mi ventana. No ladraban, no gruñían, lloraban, arrastrando el vientre por el polvo como penitentes. Fue entonces cuando noté las manchas en el suelo de mi cocina, huellas húmedas, demasiado pequeñas para ser las suyas, que formaban círculos perfectos alrededor de la mesa donde ella se sentaba a mirarme sin parpadear. Una madrugada me atreví a preguntarle: ¿dónde estuviste esos días que te buscaban? Sus dedos, largos y pálidos como gusanos de maguey, dejaron de tejer ese extraño tejido que nunca terminaba. Aquí, respondió, señalando debajo de la mesa. Siempre aquí. El olor a podrido se intensificó cuando se inclinó hacia adelante. Bajo el mueble, en el lugar que señalaba, el piso de madera mostraba vetas oscuras que se movían lentamente, como venas bajo piel enferma. Día 13. El pueblo entero olía a flores marchitas. La encontré en el jardín a medianoche, descalza sobre la tierra recién removida. Sus uñas, ahora negras y curvadas como garras, excavaban con frenesí mientras canturreaba una nana que reconocí demasiado tarde, que era la misma que usaban las mujeres de mi familia para velar a los muertos. ¿Qué buscas? Logré balbucear, aunque ya sabía la respuesta. Sus ojos se volvieron hacia mí, reflectantes como los de un animal nocturno. Lo que enterraste para llamarme, susurró, y fue entonces cuando vi que lo que tomé por tierra bajo sus uñas era otra cosa, algo que latía débilmente entre sus dedos. Retrocedí hacia la casa, pero algo se arrastró bajo mis pies. En el umbral, aguardaba la otra, idéntica en todo excepto en la boca, que se extendía demasiado hacia los lados cuando sonreía, mostrando una hilera de dientes que no pertenecían a ningún humano. «No puedes tener dos», dijo con voz de niño ahogado. «Elige». Las paredes empezaron a sangrar esa sustancia espesa que ahora reconocía como la misma que goteaba de ellas. El piso se inclinó bajo mis pies, revelando escaleras que no existían en los planos de la casa, peldaños gastados que descendían hacia una oscuridad que respiraba. Y entonces lo entendí. El amarre nunca fue para traerla a ella. Era una invitación. Y algo había aceptado. El sótano que no existía respiraba.
Cada escalón crujía con un sonido orgánico, como pisar costillas secas. El aire espeso olía a parto y a tierra de panteón. Yo descendía con una vela cuya llama no se movía, aunque sentía corrientes heladas acariciándome la nuca. Detrás, ellas avanzaban en perfecta sincronía, sus pies descalzos dejando huellas brillantes sobre la madera. «No mires atrás», susurró la de la izquierda con voz de niña. «No mires adelante», respondió la de la derecha con tono de anciana. Las paredes del túnel estaban recubiertas de una sustancia membranosa que palpitaba al ritmo de mis latidos. A veces, entre los pliegues, distinguía formas, dedos que buscaban salir, bocas silenciosas que masticaban el aire. El Pramo Raror. En la casa azul, la bruja me había advertido, nunca pregunte su nombre verdadero. Pero esa noche, cuando la vi tejiendo con sus uñas largas un patrón imposible en el aire, la pregunta se escapó de mis labios. ¿Qué eres? El tejido se deshizo como sangre en agua. Ambas giraron sus cabezas con un crujido de vértebras. «Lo que dejaste entrar», dijeron al unísono, mientras la piel de sus hostos comenzaba a deslizarse como cera caliente. El segundo error. Encontré el libro bajo las tablas del piso, envuelto en una tela que sangraba cuando la tocaba. Las páginas, escritas en una letra que se retorcía ante mis ojos, detallaban el verdadero ritual. Para poseer un corazón ajeno, debes ceder el tuyo primero. Las manchas marrones no eran tinta. El sótano terminaba en una cámara circular donde las paredes estaban tapizadas con fotos de otros como yo, hombres y mujeres de ojos vacíos, cada uno sosteniendo un muñeco idéntico al mío. En el centro, un pozo sin fondo exhalaba un vapor que sabía a miedo viejo. «Elige», repitió la criatura con voz múltiple, señalando alternativamente al pozo y a mi pecho. «Uno para quedarse, uno para servir». Las dos versiones de ella comenzaron a desintegrarse, revelando lo que había debajo, no una, sino docenas de figuras híbridas, todas con fragmentos reconocibles de sus facciones ensamblados como un collage de pesadilla. Entendí entonces el precio real del amarre. No era magia. Era un contrato. Y mi firma estaba escrita en algo más profundo que la sangre. Alguien nuevo llegó al pueblo hoy. Lo vi parado frente a su casa, mirando fijamente a una mujer que pasa todas las mañanas con un vestido azul. En mi sótano, que ahora existe oficialmente, las paredes siguen creciendo nuevas fotografías. Y en el espejo, cuando me atrevo a mirar, a veces veo tres reflejos. Uno que llora, uno que sonríe, y otro que ya no se parece a mí.